La filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, debido a que las diferentes disciplinas, como la medicina, la física, la psicología, entre otras, han construido una congruencia interna en sus postulados gracias a las propuestas para ver la realidad que han aportado diversos filósofos. En este video se analiza el tema de la eutanasia desde las bases y ramas principales de la filosofía, entendiendo que la eutanasia implica acciones llevadas a cabo a petición de un paciente que sufre física o psicológicamente por una enfermedad incurable para terminar así con dicho sufrimiento y lograr una muerte tranquila. Para ello, se toma como referencia el caso de Ramón Sampedro, un español que siendo muy joven tuvo un accidente cayendo en una poza del mar, lastimándose las cervicales del cuello y quedando cuadripléjico. Al no poder moverse, no poder gozar de todas las actividades, vivencias y sensaciones que la mayoría de las personas puede, inició una lucha moral y legal para que le fuera autorizado recibir ayuda para morir, sin que se culpara a nadie por el hecho. Dicha batalla duró muchos años, sin lograr que se le permitiera aquello que tanto demandaba, hasta que con ayuda de sus amigos cercanos logró tomar un veneno y morir, quedando su historia como ícono del debate entre el apoyo o el rechazo por la eutanasia. Entrando en materia, uno de los elementos de la filosofía, la capacidad de asombro, ayuda al análisis de cómo es que cada individuo despierta el interés por conocer y si lo que se conoce es real. De ahí que la epistemología, en referencia a la eutanasia, ayudaría a comprender que, ya que cada persona va estableciendo un entender hacia temas como la muerte asistida, teniendo influencia de elementos como sus experiencias, sus aprendizajes, sus vivencias, entre otros, conforma una perspectiva muy particular hacia los mismos, es decir, que cada uno tiene su propio entendimiento personal hacia la vida, la muerte y en este caso hacia la eutanasia. Tenemos que otra de las líneas de estudio que aporta la filosofía es la metafísica, partiendo de que esta ayuda a la explicación de aspectos como qué es el ser, cuál es su origen, el porqué de la existencia, puede utilizarse para explicar la eutanasia o muerte asistida de la siguiente manera. Primero, uno de los aspectos que entra en el debate es el derecho que tiene la persona a hacer con su vida lo que desee. Las legislaciones de los países en que la eutanasia no es legal explican que lo que hacen es proteger el derecho a la vida. Sin embargo, es probable que olviden que, si bien vivir es un derecho, dejan fuera la libertad que tiene cada persona a decidir cuándo morir, sobre todo si ésta, como se ha mencionado, está padeciendo alguna enfermedad o situación que implica ya no poder disfrutar de las cosas comunes y cotidianas que los demás pueden. Por otro lado, los dogmas religiosos juegan otro papel importante en este tipo de decisiones, en tanto lo común es que, desde los principios de cada creencia religiosa, se determina que solo un ser supremo como Dios es quien puede designar la forma y el momento en que el individuo debe morir. Aquí el entendimiento y explicación es que ese ser supremo crea y quita la vida. Si se analiza desde la perspectiva de los médicos, cuando el paciente pide a ellos poner fin a su dolor, estos se encuentran con la posibilidad de suspender el tratamiento y dejarlo morir. No obstante, dado que siguen un juramento hipocrático que les exige atender a la persona evitando a toda costa que muera, es este el que les indica un entender en torno a la vida y la muerte de dicha persona. En este punto, cabe preguntar ¿qué tienen en común todos estos ángulos desde los que se realiza la revisión de esta decisión en torno a la eutanasia? La explicación, recordando a la metafísica, es que todos los ámbitos desde los que se pretenda dar esclarecimiento y justificación del por qué sí o por qué no es permitida y aceptada la eutanasia están marcados por las ideas que se tengan respecto a lo que es el ser humano, cuál es su razón de ser, de estar en esta vida, cuál es su origen, sus características, derechos y hasta sus obligaciones. De ahí que las decisiones que se toman respecto a si es posible permitir o no la muerte asistida se hagan desde dichas ideas y percepciones. Ahora bien, la filosofía permite enriquecer también el estudio de la muerte asistida desde la filosofía moral, la filosofía social y la filosofía política, generando un amplio panorama de la misma. En este sentido, entonces, se ha visto que cada individuo aprende las normas morales principalmente de él o los grupos en los que se desenvuelve. A partir de ello, y con la influencia del entendimiento que tenga hacia la razón de ser, de existir del ser humano, construye una postura en relación a lo que debe ser, esto es, lo que es bueno y lo que es malo en el actuar de las personas. Esta construcción no la hace de forma aislada,
como se ha mencionado, participan de la misma los grupos sociales a los cuales pertenece. De ahí que una línea moral que esta persona tenga respecto a la eutanasia puede verse influida por dichos grupos y al mismo tiempo, este puede generar un cambio en los postulados y normas que su grupo social tenga establecidos para analizar el tema del bien morir. Por ejemplo, en el caso de Ramón Sampedro, para muchas personas el derecho a la vida implica que éstas no pueden decidir acabar con ella. Se considera que los derechos fundamentales del hombre, y en primer lugar el derecho a la vida, que además es irrenunciable, se encuentran fuera del alcance de toda discusión humana. Se ha expuesto también que la eutanasia implica matar o suicidarse, y que son acciones intrínsecamente malas. Se considera como algo inmoral en tanto supondría una amenaza para un número mucho mayor de personas que podrían acogerse a esta opción sometidas por situaciones como depresión, discapacidades, coacción o un dolor intenso que no recibiera tratamiento. Al mismo tiempo, se explica que se quebrantan los principios morales de los individuos al participar en un acto de muerte asistida, en el caso de Sampedro, mediante el acto de haberle acercado el veneno, lo cual no está considerado como parte de las normas de conducta a seguir. Desde la perspectiva social, se explica y supone a la eutanasia como una actividad que requiere la actuación de otros y que está dirigida deliberadamente a dar fin a la vida de una persona. En cuanto a la filosofía política, esta se puede ver en planteamientos como el que la despenalización de la muerte asistida no es ética y menos lo es su legalización. La tolerancia del mal no puede llegar a lo que transgrede los derechos fundamentales del hombre. Se determina que el derecho a la vida y su protección por el Estado pertenece al orden del deber ser, que el Estado no puede dejar de proteger el bien de la vida, o sea, no puede autorizar a un ciudadano para que asesine a otro ciudadano. Se considera que, si se acepta o lleva a cabo la muerte asistida, se infringe la ley en tanto se lleve a cabo en países donde es ilegal, como España, México, entre otros. Como se ha podido apreciar, se han desplegado muchos argumentos y entenderes a favor y en contra de la eutanasia, tema que, como muchos, a lo largo de la vida del ser humano han sido y seguirán siendo desentrañados por la filosofía y las perspectivas que ofrece como parte de sus constructos.